Doctor Doom no nació como el gran villano de Marvel, nació como una herida de Reed Richards y los Cuatro Fantásticos, pero Marvel tardó muy poco en darse cuenta de algo. Doom era demasiado grande para ser solo un enemigo de los 4F. Cuando aparecía fuera de su mundo, Spider-Man parecía pequeño, los Vengadores se enfrentaban a algo más que un villano y Daredevil podía perder hasta su propia identidad. Hoy vamos a ver cómo Doctor Doom empezó a convertirse en una amenaza para todo el universo Marvel. Doctor Doom aparece por primera vez en Fantastic Four número 5, publicado en 1962. Pero no entra como un villano cualquiera. Aparece atacando directamente el hogar de los Cuatro Fantásticos. Doom cubre el edificio Baxter con una red electrificada y obliga al equipo a escucharlo. En cuanto Reed Richards oye su voz, entiende que es una amenaza del pasado. Victor Von Doom había sido compañero suyo en la universidad. Un genio brillante, arrogante y obsesionado con demostrar que nadie estaba por encima de él. Pero un experimento fallido acabó marcándolo para siempre, y Doom decidió convertir esa humillación en odio. Su primer plan ya mezcla todo lo que después lo hará diferente. Secuestra a Sue, encierra al equipo, los lleva a su castillo y usa una máquina del tiempo para enviarlos al pasado en busca del tesoro de Barba Negra. En este momento, Doom todavía pertenece a los Cuatro Fantásticos, pero ya parece demasiado grande para ellos. En su siguiente aparición, Doom empieza a usar a otros personajes como piezas. En Fantastic Four número 6, Doctor Doom vuelve, pero esta vez no empieza solo. Busca a alguien que ya era una amenaza por sí mismo, Namor. Doom entiende que Namor es orgulloso y odia a la superficie por lo que le ha hecho a su pueblo, así que no intenta vencerlo. Lo manipula. Le recuerda la destrucción de su ciudad submarina, alimenta su rabia contra la humanidad y le propone una alianza contra los Cuatro Fantásticos. Pero Doom no quiere un aliado, quiere una herramienta. Su plan consiste en usar a Namor para colar un dispositivo magnético dentro del edificio Baxter, y cuando la trampa está preparada, Doom arranca el edificio entero y lo lanza al espacio con los Cuatro Fantásticos dentro. Antes de llevarlo a otras colecciones, Marvel prueba otra idea. Doom no solo podía ocupar un edificio, también podía ocupar una identidad. En Fantastic Four número 10, Doctor Doom secuestra a Reed Richards e intercambia sus mentes. De pronto, Reed queda atrapado en el cuerpo de Doom, y Doom entra en el edificio Baxter con la cara, la voz y la autoridad de Reed. Poco después, en Fantastic Four número 16, el problema empieza a abrirse. Los Cuatro Fantásticos necesitan la ayuda de Ant-Man, uno de los primeros héroes ajenos a la primera familia que acaba enfrentándose a Doom. Pero todavía hay un hecho clave. Marvel no ha sacado a Doom del mundo de los Cuatro Fantásticos. En cambio, en The Amazing Spider-Man número 5 sucede algo distinto. Por primera vez, Doom entra en la colección de otro héroe. Doom ve a Spider-Man como una posible pieza contra los Cuatro Fantásticos y le propone unir fuerzas, pero Peter lo rechaza y surge el choque. Spider-Man es joven, urbano, casi de barrio. Doom llega desde otro mundo. Tecnología, odio contra Reed y planes demasiado grandes. Spider-Man choca con una amenaza que todavía le queda enorme. Pero antes de que otro héroe vuelva a cruzarse con él, Marvel hace algo clave. Le da pasado, tragedia y poder. Porque el siguiente héroe ya no se va a encontrar solo con el enemigo de Reed Richards, se va a encontrar con un científico, un gobernante, un hombre marcado por la magia, y una amenaza mucho más difícil de esquivar. En Fantastic Four Annual número 2, la historia de Victor Von Doom deja de ser solo la de un antiguo compañero de Reed Richards. Aparecen Latveria, la tragedia familiar y la magia ligada a su madre. Por eso, cuando llegamos a Fantastic Four números 39 y 40, Doom ya tiene mucho más peso. Los Cuatro Fantásticos han perdido sus poderes y están en uno de sus momentos más débiles, y entonces entra Daredevil. Ayuda a los Cuatro Fantásticos a resistir cuando Doom vuelve a atacar el edificio Baxter, pero se nota la diferencia. Daredevil es valiente, pero Doom no parece un enemigo hecho para él, es demasiado grande. Este cruce es importante, porque Doom todavía no ha invadido la colección de Daredevil. Pero Daredevil ya ha sentido lo que significa cruzarse con Victor Von Doom, y muy pronto, Doom dejará de afectar solo a un héroe invitado. Provocará una reacción de medio universo Marvel. Y entonces llega Fantastic Four Annual número 3, la boda de Reed Richards y Sue Storm. Sobre el papel, debería ser un momento íntimo para los Cuatro Fantásticos, pero Doom lo convierte en un campo de batalla. Envía a un ejército de supervillanos contra el edificio Baxter. El ataque ya no obliga a responder solo a los Cuatro Fantásticos. Aparecen héroes de todo Marvel, los Vengadores, los X-Men, Doctor Strange, Spider-Man. Doom intenta destruir un momento personal de Reed y Sue, pero lo que provoca es una reacción de todo el universo Marvel. Y eso marca otro salto.
Sus planes ya no afectan solo a la primera familia, arrastran a medio universo Marvel. Después de esto, Marvel pone a Doom frente a un equipo que no pertenece a los Cuatro Fantásticos, los Vengadores. En Avengers número 25, Doom ya no aparece solo como el enemigo de Reed Richards. Ahora se enfrenta a los Vengadores, pero no a los Vengadores fundadores, sino a Capitán América, Ojo de Halcón, Mercurio y Bruja Escarlata, un equipo raro e inestable. Y Doom los atrae a Latveria con una trampa. Hace que Mercurio y Bruja Escarlata crean que tienen una tía perdida, y cuando los Vengadores llegan, se encuentran dentro del territorio de Doom. No entran en una simple guarida secreta. Entran en un país donde Doom controla las reglas. Spider-Man había mostrado que Doom podía hacer pequeño a un héroe joven, pero los Vengadores muestran que incluso un equipo entero puede quedar atrapado en la escala de Doom. Y después de convertirlo en una amenaza política, Marvel rompe otro límite, porque Doom no solo va a mirar hacia otros héroes, va a mirar hacia el cosmos. En Fantastic Four números 57 al 60 aparece Silver Surfer y Doom hace lo que mejor sabe hacer, le roba el poder cósmico, lo atrae a su castillo en Latveria, estudia su poder y usa su tecnología para arrebatárselo. En ese momento, el villano que empezó como una herida de Reed Richards se convierte en algo mucho más peligroso. Con el poder de Silver Surfer, Doom se siente por encima de todos. Incluso se cree capaz de desafiar fuerzas como Galactus. No se conforma con ser un gobernante, quiere apropiarse del poder de los dioses. Marvel acaba de demostrar que Doom no solo entra en otras colecciones o enfrenta a otros héroes, también puede robar la escala del propio universo Marvel. Después de tocar el cosmos, Doom volverá a la calle, pero esta vez no querrá solo derrotar a Daredevil, querrá usar su cuerpo. En Daredevil números 37 y 38, Doom vuelve a bajar de escala, pero no de peligro. Después de tocar el cosmos, hace algo mucho más íntimo. Captura a Daredevil e intercambia su cuerpo con él. Matt Murdock queda atrapado en el cuerpo de Doom, y Doom empieza a moverse con el cuerpo de Daredevil. Esto recuerda a lo que ya había hecho con Reed Richards, pero ahora hay una diferencia. No está usando la identidad de su enemigo dentro de los Cuatro Fantásticos. Está invadiendo la vida de otro héroe en su propia colección. Doom convierte la identidad de Daredevil en otra pieza de su plan. Y el eco llega hasta Fantastic Four número 73, donde la confusión alrededor de Daredevil acaba arrastrando a otros héroes como Spider-Man y Thor. Doom empezó como una herida personal de Reed Richards. Luego usó a Namor, intentó usar a Spider-Man, atrapó a los Vengadores en Latveria, robó el poder cósmico y ahora contamina incluso la identidad de otro héroe. Por eso, Doctor Doom ya no era solo el enemigo de los Cuatro Fantásticos, era una amenaza que podía aparecer en cualquier rincón de Marvel. Y esto solo era el principio. Después, Doom seguiría cruzándose con héroes como Thor, Hulk o Iron Man, pero la transformación ya estaba hecha. Marvel ya no lo trataba como un villano de los Cuatro Fantásticos. Lo trataba como una amenaza capaz de poner a prueba a cualquier héroe. Si quieres entender de dónde viene todo este mapa de primeros héroes, amenazas y personajes que dieron forma a Marvel, te dejo por aquí el vídeo de los 10 héroes más antiguos de Marvel, porque ahí empieza realmente esta historia. Ahora dime, ¿contra qué héroe crees que Doom funcionó mejor fuera de los Cuatro Fantásticos? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado este viaje por la arqueología del cómic, deja tu like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima dimensión.